La historia de la UFC está marcada por grandes rivalidades, esas batallas que trascienden el octágono para convertirse en leyendas que los fanáticos recuerdan por generaciones. Cada época tiene sus duelos memorables, pero en los últimos años, una rivalidad ha capturado la atención del mundo entero, redefiniendo lo que significa la grandeza en la división de peso mosca. Los enfrentamientos entre Brandon Moreno, el guerrero incansable de México, y Deiveson Figueiredo, el imponente campeón brasileño. Esta rivalidad, marcada por su intensidad y el nivel de habilidad técnica desplegado en cada pelea, es mucho más que un simple choque de estilos. Es una saga que combina pasión, respeto mutuo y un deseo implacable de demostrar quién es el mejor. Todo comenzó en 2020, un año que trajo consigo desafíos globales, pero también uno de los combates más esperados en la historia de la UFC. En ese momento, Deiveson Figueiredo reinaba como el campeón absoluto de peso mosca. Con un estilo ferozmente agresivo, una pegada devastadora y una habilidad letal para finalizar peleas, Figueiredo había construido una reputación como uno de los campeones más dominantes de su categoría. Cada vez que entraba al octágono, su presencia era intimidante, y sus rivales sabían que enfrentarlo significaba enfrentarse a un monstruo que no daba tregua. Con el cinturón en su poder, parecía que nadie estaba cerca de amenazar su dominio. Cuando llegó el momento de defender su título contra Brandon Moreno, el público y los analistas ya tenían un claro favorito. Muchos consideraban que Figueiredo simplemente añadiría otro nombre a su lista de defensas exitosas. Sin embargo, lo que no habían anticipado era la historia que el mexicano estaba dispuesto a escribir. Brandon Moreno no era ajeno al papel de underdog. Había pasado gran parte de su carrera superando expectativas, enfrentando adversidades y demostrando que la determinación y el corazón son igual de importantes que la técnica en el octágono. En ese momento, Moreno no solo veía la pelea como una oportunidad de conseguir el cinturón, era su momento de demostrar que su lugar en la élite no era un accidente. Desde el anuncio del combate, dejó claro que no iba a ser una defensa fácil para Figueiredo. Con una sonrisa humilde pero una mirada determinada, Moreno aseguró que estaba listo para dar todo, no solo por él, sino por los millones de fanáticos que creían en él. El enfrentamiento inicial entre estos dos titanes en diciembre de 2020 se convirtió en un espectáculo inolvidable. Los 5 rounds que compartieron en el octágono fueron una demostración de resistencia, habilidad y pura voluntad. Figueiredo, con su poder característico, conectó golpes brutales, pero Moreno respondió con precisión, técnica y una resistencia que desafiaba toda lógica. Ambos intercambiaron golpes, derribos y momentos de peligro, dejando claro que ninguno estaba dispuesto a ceder. La pelea fue tan intensa que terminó en empate, un resultado que reflejaba lo parejo de su desempeño y que dejó a los fanáticos clamando por una revancha. Pero esta historia estaba lejos de terminar. Esa primera pelea no solo marcó el inicio de una rivalidad, sino que también encendió una chispa que redefiniría la categoría de peso mosca. Moreno había demostrado que podía enfrentar de igual a igual a uno de los campeones más temidos, y Figueiredo entendió que tenía delante a un rival que no se rendiría fácilmente. Lo que siguió a esa pelea fue una serie de combates que no solo dejaron al público al borde de sus asientos, sino que también cimentaron esta rivalidad como una de las mejores en la historia de la UFC. Moreno llegó a esa pelea no solo con la determinación de un retador, sino con el hambre insaciable y la humildad que solo alguien que ha recorrido un camino lleno de adversidades puede comprender. Cada paso en su carrera había sido una lucha contra las expectativas y las probabilidades. Este enfrentamiento representaba mucho más que la oportunidad de ganar un cinturón. Era el momento de validar años de sacrificio, de trabajo en silencio y de lucha constante para llegar al lugar que siempre supo que le pertenecía. Desde el primer asalto quedó claro que no sería una pelea más en la historia de la UFC. Sería una batalla épica que marcaría un antes y un después en la división de peso mosca. La energía en el octágono era palpable. Figueiredo, con su habitual estilo agresivo, no tardó en imponer su brutalidad, lanzando golpes poderosos que habrían derribado a cualquier otro contendiente. Pero Brandon Moreno no solo resistió, sino que devolvió cada golpe con una precisión que hablaba de su evolución técnica y su fortaleza mental. Ambos peleadores parecían estar empujando los límites del cuerpo humano, agotando sus recursos físicos y mentales, pero negándose a ceder. Cada minuto de ese combate fue una montaña rusa de emociones, con momentos en los que parecía que cualquiera de los dos podía terminar con la pelea. A medida que avanzaban los rounds, la intensidad no hacía más que crecer. Los intercambios de golpes eran tan feroces como técnicos, con ambos peleadores mostrando lo mejor de sí mismos. Moreno sorprendió con su capacidad de absorber el castigo y seguir adelante, mientras que Figueiredo exhibió su potencia característica y su implacable voluntad de mantener el cinturón. La audiencia, tanto en la arena como en casa, quedó completamente asombrada ante lo que presenciaban. Era más que una pelea,
Era una demostración de lo que significa ser un verdadero guerrero en el octágono. Cuando finalmente sonó la campana del último asalto, los rostros de ambos peleadores lo decían todo. Habían dado absolutamente todo. No quedaba nada más que ofrecer, y ambos habían probado ser dignos del título. Sin embargo, cuando llegó el anuncio oficial y se declaró un empate, el resultado dejó sentimientos encontrados. Para Figueiredo, fue un golpe a su orgullo como campeón. Para Moreno, fue la validación de que podía enfrentar a quien todos consideraban imbatible. Pero para los fanáticos y el mundo de las MMA, ese empate fue el comienzo de algo mucho más grande. Esa noche no se decidió un ganador, pero se encendió la chispa de lo que sería una de las rivalidades más emocionantes y memorables en la historia de la UFC. El respeto mutuo entre ambos peleadores quedó claro, pero también lo hizo su deseo de demostrar quién era realmente el mejor. El empate no satisfizo a ninguno de los dos, y quedó en el aire una pregunta inevitable: ¿quién saldría victorioso si se volvieran a enfrentar? Después de ese primer enfrentamiento, el mundo de las MMA quedó en vilo. Los fanáticos sabían que un segundo capítulo era inevitable, y la anticipación comenzó a crecer a niveles estratosféricos. Durante meses, ambos peleadores se dedicaron a ajustar sus estrategias, analizando cada detalle de su combate anterior. Para Figueiredo, el empate representaba un desafío a su reinado como campeón, una pequeña grieta en su dominio que no podía ignorar. Para Moreno, era la oportunidad perfecta de demostrar que no solo podía estar al nivel del campeón, sino superarlo. La preparación para la revancha fue tan intensa como el propio combate prometía ser. Ambos sabían que no podían cometer los mismos errores y que esta vez, el margen de error sería inexistente. Los meses previos estuvieron llenos de entrenamientos extenuantes, ajustes tácticos y, sobre todo, una mentalidad enfocada en demostrar quién era el verdadero rey de la división. El escenario estaba listo, y el mundo esperaba con ansias el momento en que estos dos gladiadores se volvieran a encontrar en el octágono para escribir el siguiente capítulo de su rivalidad legendaria. La revancha finalmente llegó, y con ella, uno de los combates más esperados en la historia reciente de la UFC. Desde el primer segundo, quedó claro que ambos peleadores habían llevado su preparación a otro nivel. El combate fue una prueba monumental de habilidad, resistencia y estrategia, donde cada movimiento era cuidadosamente calculado. Pero algo era diferente en Brandon Moreno aquella noche. Había una determinación palpable en su mirada, una confianza que reflejaba el arduo trabajo y la dedicación que había puesto en los meses previos. Sabía que este no era solo otro combate, era su oportunidad de hacer historia. Desde el inicio, Moreno impuso su ritmo. Con una agresividad controlada y una estrategia perfectamente ejecutada, comenzó a desmantelar las fortalezas de Figueiredo. Cada golpe, cada movimiento, parecía estar diseñado para neutralizar al campeón brasileño. Moreno demostró una precisión quirúrgica en su striking, combinada con su característico jiu-jitsu de élite, que mantenía a Figueiredo en constante defensa. La intensidad del combate era palpable, y el público estaba al borde de sus asientos, presenciando cómo el bebé asesino llevaba la pelea a su terreno. Fue en el tercer asalto cuando Brandon Moreno capitalizó su momento. Con una transición impecable en el suelo, tomó la espalda de Figueiredo y aseguró una llave de sumisión perfecta. La técnica, pulida hasta el más mínimo detalle, no dejó espacio para que el brasileño escapara. Obligado a rendirse, Figueiredo aceptó la derrota, marcando un momento que quedaría grabado para siempre en la historia de la UFC. En ese instante, Brandon Moreno no solo ganó una pelea, se coronó como el primer campeón mexicano en la historia de la UFC, un logro que resonaría más allá del octágono. El impacto de esa victoria fue inmenso. Las emociones desbordaron en la arena mientras el público celebraba junto a Moreno. En México, las calles vibraron de orgullo y alegría, y en todo el mundo, los fanáticos reconocieron la grandeza de un peleador que había conquistado el cinturón con corazón, técnica y una inquebrantable voluntad. Moreno se convirtió en un símbolo del espíritu mexicano, un ejemplo vivo de que los sueños pueden hacerse realidad con esfuerzo y dedicación. Levantar ese cinturón no fue solo un logro personal, fue un triunfo nacional que inspiró a una nueva generación de peleadores y fanáticos. Pero como toda gran historia en el mundo de las artes marciales mixtas, esta rivalidad estaba lejos de terminar. Figueiredo, conocido por su orgullo y su espíritu competitivo, no iba a aceptar esa derrota como el final de su reinado. Aunque reconoció la superioridad de Moreno en esa pelea, dejó claro que volvería más fuerte. Su determinación de recuperar el cinturón encendió la chispa para lo que sería una trilogía épica. El anuncio de un tercer enfrentamiento entre Moreno y Figueiredo causó revuelo en la comunidad de las MMA. Los fanáticos sabían que no sería solo una pelea más, sería una guerra por el honor, el legado y la supremacía en la división de peso mosca. Para Figueiredo,
Era una cuestión de recuperar lo que consideraba suyo. Para Moreno, era la oportunidad de demostrar que su victoria no había sido un golpe de suerte, sino el resultado de ser el mejor peleador de su división. Ambos se prepararon con intensidad, conscientes de que esta pelea definiría sus carreras y la rivalidad que habían construido. La trilogía no era solo para resolver una disputa, era para escribir un capítulo definitivo en la historia de la UFC, uno que los fanáticos recordarían durante décadas. Con todo en juego, Brandon Moreno y Deiveson Figueiredo se dirigían al octágono una vez más, listos para darlo todo y definir, de una vez por todas, quién era el verdadero rey del peso mosca. Para el tercer combate entre Brandon Moreno y Deiveson Figueiredo, el ambiente estaba cargado de anticipación y emoción. Ambos peleadores habían compartido ya dos batallas épicas que dejaron huella en la historia de la UFC, y ahora estaban listos para añadir un nuevo capítulo a su rivalidad. Lo que se destacó desde el principio fue el respeto mutuo entre ellos. Este respeto no era un simple gesto de cortesía, sino reconocimiento de dos guerreros que habían llevado sus cuerpos y mentes al límite, enfrentándose con intensidad y dejando todo en el octágono. Desde el campanazo inicial, quedó claro que ambos habían llevado su preparación a otro nivel. La pelea fue una demostración de evolución técnica y resistencia física, una guerra en la que cada golpe y cada movimiento reflejaban años de sacrificio y entrenamiento. Figueiredo mostró un enfoque renovado, trabajando con precisión y estrategia, mientras que Moreno, fiel a su estilo, mantuvo una agresividad controlada que lo hacía peligroso en cada intercambio. El combate se desarrolló como una verdadera batalla táctica, donde ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder terreno fácilmente. Finalmente, fue Figueiredo quien logró imponerse, llevándose la victoria por decisión y recuperando el cinturón de peso mosca. Para el brasileño, este triunfo fue una reivindicación, una confirmación de que seguía siendo uno de los peleadores más dominantes de la división. Pero más allá del resultado, lo que quedó grabado en la memoria de los fanáticos fue el respeto que ambos se demostraron al final del combate. Después de 3 enfrentamientos brutales, estaba claro que cada uno había ayudado al otro a alcanzar nuevas alturas como peleadores. Su rivalidad no era solo deportiva, era una prueba del impacto que un verdadero rival puede tener en la carrera de un luchador. Sin embargo, la historia de estos dos gladiadores estaba lejos de terminar. La rivalidad entre Brandon Moreno y Deiveson Figueiredo pedía un desenlace definitivo, una pelea que sellara sus lugares en la historia de la UFC y pusiera un punto final a esta épica saga. La cuarta pelea entre ambos fue anunciada con gran expectativa, y los fanáticos sabían que sería más que un simple combate, sería una batalla por el legado. Cuando llegó el momento de enfrentarse nuevamente, el ambiente era electrizante. Ambos peleadores sabían que no solo estaban luchando por el cinturón, sino también por su lugar en la historia. Desde el inicio, Moreno mostró una confianza y una precisión que dejaban claro que estaba listo para recuperar el cinturón. Su striking era impecable, su grappling letal y su enfoque mental inquebrantable. Esta vez, Moreno dominó cada aspecto del combate, demostrando que había aprendido y crecido con cada una de las peleas anteriores. En una actuación que fue aclamada como una de las mejores de su carrera, Brandon Moreno logró recuperar el cinturón de peso mosca, cerrando con broche de oro una de las rivalidades más memorables de la UFC. Con esa victoria, Moreno no solo reafirmó su lugar como uno de los mejores peleadores de su generación, sino que también consolidó su legado como el primer campeón mexicano de la organización y como un ícono de perseverancia y determinación. La serie de peleas entre Brandon Moreno y Deiveson Figueiredo no fue solo una rivalidad deportiva, fue una lección sobre el poder de la competencia y el respeto. Ambos peleadores se empujaron mutuamente a ser mejores, regalando a los fanáticos de la UFC momentos inolvidables y escribiendo uno de los capítulos más emocionantes en la historia de la división de peso mosca. La rivalidad entre Brandon Moreno y Deiveson Figueiredo es mucho más que una serie de combates, es una narrativa que encapsula el alma de las artes marciales mixtas. Es la historia de dos guerreros que, más allá de buscar el cinturón, se encontraron en un viaje que los llevó a superar sus propios límites, a crecer como peleadores y a demostrar que el respeto y el honor son tan importantes como la victoria misma. Cada enfrentamiento entre ellos fue un espectáculo que mantuvo a millones de fanáticos al borde de sus asientos, pero también un testimonio del sacrificio y la pasión que exige el deporte. Estos dos gladiadores no solo llevaron a la división de peso mosca a nuevas alturas, sino que también nos enseñaron que las verdaderas batallas no se ganan solo con fuerza, sino con estrategia, evolución y corazón. Sus combates han quedado grabados en la memoria colectiva de los fanáticos, recordándonos que en el octágono, como en la vida, las derrotas no son el final, sino oportunidades para volver más fuertes. Si esta épica rivalidad y las lecciones de honor y superación que nos han dejado te han inspirado, únete a nuestra comunidad. Suscríbete al canal Reyes de la UFC, dale like
a este vídeo y activa la campanita de notificaciones para seguir disfrutando de historias que van más allá de los golpes, donde el verdadero espíritu de los guerreros brilla con intensidad. Aquí celebramos las leyendas que nos enseñan que la grandeza no solo se mide en victorias, sino en el impacto que dejan en el deporte y en los corazones de quienes lo siguen. Acompáñanos y vivamos juntos la emoción del octágono.